Bé, no sé si hi ha algú que vulgui demanar la paraula. Sí. Sí. ¿El micrófono? Has hecho mucho énfasis en el idioma catalán, en la educación del idioma catalán y tal, y está muy bien. A esas personas que dicen que no hay problema, que tal, que yo he venido aquí desde hace 40 años y nunca he tenido problema con el catalán y lo hago bien y tal, cual, pues decir, bueno, y hoy día, tú que eres semi-analfabeto en catalán, podrías haber hecho lo que has hecho durante tu vida, ¿no? Desde que empezaste, ¿no? Si empezaras ahora, ¿no? Si me he explicado muy bien. Vamos a ver. Uno que venga ahora con lo cual, en vez de ser un Dinamarca, igual se convertía porque nuestro marco de convivencia se llama Constitución, se llama Estado Autonómico y se llama España. Por tanto, nosotros, yo personalmente creo que nuestro debate no debe ser el defendernos de argumentos de por qué hay que ser independiente. La pregunta es, ¿y cómo podemos tener mejor sanidad? ¿Y cómo podemos tener mejor educación? ¿Y cómo podemos tener un modelo social más abierto? ¿Y cómo pueden venir más empresas a Cataluña? Y partiendo de eso, nosotros lo que planteamos aquí es, mire, así como lo está haciendo usted, no. Porque si usted lo que hace es poner barreras para que vengan empresas a Cataluña, se irán a Valencia o se irán a Zaragoza y habrá menos puestos de trabajo. Si usted pone barreras lingüísticas para que venga un buen profesor de universidad, un buen juez o un buen cirujano, se irán a otra parte. Si usted lo que hace es gastarse el dinero en 2 millones de euros para hacer embajadas para el señor Carod, en vez de gastárselo en hacer buenas carreteras, pues tendremos peores carreteras. Si usted se gasta 27 millones de euros, como se gastó el año pasado la Generalitat en política lingüística, 27 millones de euros que no los destinaremos a lo mejor a quitar los 1000 barracones o los 1012 barracones que hay en las escuelas públicas. Es decir, nuestro planteamiento es, se pueden hacer las cosas mucho mejor sin tener como obsesión construirse un pequeño Estado, una pequeña nación o un chiringuito político. Porque no queremos ser un chiringuito político, queremos ser una comunidad autónoma que vuelva a ser referente dentro de España y por tanto España sea referente dentro de Europa. En ese marco, evidentemente que el plano económico... Dice, seremos una nación distinta a España si conseguimos diferenciarnos de España. Dice, para diferenciarnos de España, el día que la Unión Europea exista, y ya lo decía él, dice, no habrán fronteras. No habrán aduanas, podrás circular entre Francia y España sin problema. Dice, ¿cuál es la fórmula de conseguir que cuando alguien entre por la frontera francesa diferencia Cataluña de Aragón o de otras partes? Que toda la rotulación esté solo en catalán. Esa es la fórmula de que la gente entre y diga, hostia, esto es un país distinto, porque tienen otro idioma. Es la obsesión de Pujol, como estamos viendo después con la escuela, con los medios de comunicación, con la rotulación, con todo, es esa. Lamentablemente, los que somos catalanoparlantes debemos lamentar que Pujol está utilizando una de nuestras lenguas, Pujol, Montilla y todo esto, el catalanismo utiliza una de nuestras lenguas como instrumento de construcción nacional, no como instrumento de comunicación. Otro ejemplo que le preocupa mucho a Pujol en sus memorias, habla precisamente de la llegada a Cataluña de muchos latinoamericanos. ¿Qué dice Pujol de los latinoamericanos? Curioso, le preocupa. Dice que puede ser una fórmula de presión de España a Cataluña, la llegada de sudamericanos, fíjese. ¿Y por qué lo dice? Otro ejemplo, Portabella, concejal de Esquerra Republicana, ¿qué plantea en 2007? Dice, literalmente, esto lo escribí ayer en un artículo, Portabella en 2007 dice, no puede ser que los inmigrantes procedentes de Latinoamérica tengan la nacionalidad o derecho a voto en 2 años y los que no hablan castellano tarden 10. O sea, fijaos, no le preocupa, no es el fenómeno de la inmigración, le preocupa que España, con los convenios internacionales que tiene con los países iberoamericanos, lógicamente se consigue la reciprocidad nacional se consigue antes. ¿Qué le preocupa a Portabella, que es Esquerra Republicana, o a Pujol? Pues que van a venir personas latinoamericanas a España, lógicamente vienen a España porque es más cómodo que ir a Francia, por una cuestión cultural, de idioma, y eso les preocupa porque puede darle la vuelta a la tortilla y esa ilusión que decías no la pueden conseguir, que es que todo el mundo hable solo en catalán. Pues bueno, esa es la realidad. ¿Cómo le vas a poner vallas al campo en pleno siglo XXI? Pues no se puede poner vallas al campo. Esa es nuestra gran esperanza también, de que Cataluña sea abierta y plural como pedimos, de que vengan personas extranjeras, de que vengan personas de otras partes de España, de que los propios catalanes asumamos que somos diversos y plurales. Por eso que planteas
me parece interesante, lo sabemos, lo conocemos. También es verdad que a Ciudadanos se acerca gente de otras nacionalidades, también por eso, entiendo, porque hablamos de un modelo abierto, pero no deja de ser curioso que les preocupe, ¿no?, la llegada de ciudadanos de otras partes del mundo, especialmente de aquellos que vienen por una cuestión cultural, ¿no? Pero vamos a hacerlo al revés. ¿Por qué vienen menos Erasmus ahora que a Madrid? Yo lo he vivido en mis propias carnes, de volver de Erasmus y amigos que querían venir dicen, no, yo a Barcelona no voy, voy a Zaragoza. Digo, hombre, pero la Universidad de Barcelona está bien y tal. Dice, sí, claro. Dice, pero yo voy a España a aprender español. Entonces dice, no voy a escoger Barcelona, me han dicho qué tal. Digo, bueno, claro, ¿qué quieres que te diga? Tienes razón. Es decir, ese es el problema del cierre cultural que hace que muchas personas escojan poner su empresa en Valencia, en Zaragoza, en Madrid o en Andalucía, o su residencia, o personas que se jubilan de otras partes de Europa y vienen aquí por el clima, por las condiciones sociales, por tal, y resulta que escogen otras partes de España, ¿no? Y esa es nuestra gran competencia hoy. Son el resto de comunidades españolas también, porque también España ha crecido y se ha hecho más grande en términos económicos, turísticos, y eso que decías de Rosas tiene también razón Cipri, ¿no? Es decir, Rosas tiene que ser también ha perdido seguramente fuelle, también es verdad que hay otra competencia en otras partes de España, ya no solo en Cataluña, pero hay que volver a abrirse al mundo, ¿no? Entonces estamos haciendo un cierre que nos perjudica a todos, es, como decías tú, antiproductivo. Que realmente lo que ha dicho ese señor de la dificultad que tenemos, yo soy comercial y a nivel del ciudadano no tenemos ningún problema. Yo visito, llevo 5 años, viene sin una cartera de cliente y gracias a Dios estoy de maravilla y no tengo necesidad de hablar catalán. Entonces es a nivel político el que nos cierran los cines, lo otro, todo, ayuntamientos y todo, que tienes que dedicarte, pero a nivel de la calle, el ciudadano a pie y los comerciales y la gente que vende y los empresarios no tienen ningún problema. Simplemente deciros eso, es una pena que sean los políticos que están los que nos dificultan a los que venimos de fuera y a los que quieren venir a una ciudad tan maravillosa como es Gerona y el resto, y que porque oigan que solo se tiene que hablar en catalán no vengan. Y la realidad no es esa. Yo voy a Madrid y a muchísimos sitios diciendo que yo no tengo ningún problema en Cataluña. No, y que ojalá cambiéis eso. Os doy las gracias por poner por expresaros por boca de muchísima gente que pensamos así. Que no hay dificultad en Cataluña. Simplemente son los políticos los que nos ponen para, por lo que tú has dicho. Yo creo que se le puede dar la vuelta, pero eso que la reflexión que hacías de que en la calle no hay problema, nosotros la hacemos continuamente. Solo hay también es verdad un matiz. Cuanto más radicales se ponen, empiezan a haber algunos problemas. Pocos. Digo problema pues estáis viendo, por ejemplo, lo de las multas lingüísticas a los comerciantes. No tienes problema hasta que te multan y tienes que pagar 2.000 euros de multa por poner panadería en vez de Fordapá. Claro, o sea, eso ya... Yo creo que, de hecho, sinceramente, creo que son tan bestias en el planteamiento que cuanto más se endurecen, pues por eso decía yo antes que nos bajamos en esta estación, ¿no? Es decir, yo hablar catalán lo que haga falta y ayudar a que en Cataluña conviva la gente en 2 lenguas lo que haga falta y que defendamos desde Cataluña que es un patrimonio cultural tener el catalán y poder tener la suerte de poder tener libros y obras de teatro por supuesto. Ahora, cuando ya entres en mi vida privada, en mi empresa, con mis hijos, os voy a decir una anécdota, pero la tenéis que saber. Lo que pasa es que decía Kant que las normas que la sociedad no admite dejan de ser normas. Y es verdad. O sea, pongo un ejemplo. En 2005 se puso una norma que era que las comunidades de vecinos, en el Código Civil catalán, en la compilación de Derecho Civil catalana, debían hacer las actas de las comunidades de vecinos en catalán. Que ya me diréis, seguramente no se hacen, ni se ha puesto en marcha que yo sepa un código de inspección de eso, porque ya es alucinante, todo llegará, como dice el compañero, pero ese tipo de cosas, de meterse en tu comunidad de vecinos, de meterse en el rótulo de tu empresa, ¿qué te pagan ellos el impuesto de sociedades o lo pagas tú? Pagas tú, ¿no? Oye, tú, aire, o en la comunidad de vecinos, es una cosa privada, o con tus hijos, ¿no? El tema de la educación. Entonces, yo creo que la libertad individual queda chafada por cualquier tipo de nacionalismo, no por el catalán, por cualquier tipo de nacionalismo, porque siempre los patrones únicos son intolerables para una libertad individual, son imposibles, son inconjugables.
Tú no puedes conjugar la libertad individual si me tienes que decir cómo tengo que pensar, cómo tengo que hablar, o cómo tengo que dirigirme a mis hijos, o cómo tengo que rotular mi negocio. Entonces, el choque que estamos teniendo ahora es un choque entre nacionalismo y ciudadanía, nacionalismo y libertades individuales. Por eso no hay ningún problema en la calle, porque los ciudadanos no nos imponemos entre nosotros nada, pero cuando tus políticos, tus instituciones se obsesionan con eso para hacer ingeniería social, pues entonces ya chocas, ¿no? Y yo creo que lo que está pasando es eso. Pero el error, insisto, que hemos tenido antes, y yo creo que Ciudadanos viene a cubrir ese error de alguna manera, es que nos movilizamos. Es decir, hasta la fecha, pues eso, llegan las autonómicas y muchas personas dicen, bueno, casbombing, ¿no?, que decimos en catalán, ya se apañarán, tú, esto no va con nosotros. Pues no, sí que va con nosotros, porque el 80% prácticamente ya de competencias está en la comunidad autónoma. Entonces, si tú no votas cuando deciden sobre el 80% de tus leyes, pues mal haces, ¿no? Entonces, es verdad que en la calle no hay problema. También es verdad que fuera de Cataluña estamos continuamente los catalanes defendiendo la diferencia entre los políticos y la Cataluña real. Yo me harto. Cada vez que voy a Madrid y tal, siempre estoy con lo mismo, ¿no? Oye, no, Cataluña no. Mira, los catalanes somos una cosa, los ciudadanos de Cataluña, y los catalanistas y los nacionalistas y los políticos son otra. Entonces, esa dualidad es difícil de entenderla, porque los que vivimos aquí la conocemos, ¿no? Pero los que viven fuera, pues lo único que le llega, pues es eso, a ver la última ocurrencia que ha tenido Carot, o a ver la última multa que le han puesto a no sé quién. Pues yo a veces acabo algún discurso cuando voy fuera aquí, digo, y no olviden que no todos somos Carod Rovira. Entonces, es una forma de recordar que Cataluña es mucho más que eso, ¿no? Pero bueno, la verdad es que tienen razón en otra cosa, cuando nos dicen sí, pero los que gobiernan y los votos son mayoritariamente ellos. Y por eso digo que nuestro gran error es ese, porque les tienes que dar la razón. Es verdad, los catalanes, vale, vamos a votar solo el 50%, vale, pero tenemos derecho a ir a votar el 100%. Entonces, si tú no te mueves, decían que si no haces política, otros la hacen por ti. Entonces, yo creo que ese es el gran hándicap que tenemos, cómo movilizar a la gente, y yo creo que es un buen momento porque quizá no podemos ir más lejos, porque si en 2014 nos quieren hacer un referéndum y en la escuela pues ya han prohibido por la última ley de educación que se pueda educar en bilingüe y te empiezan a multar en tal, llega un momento que en el cine también hay que pagar las salas de cine vacías y la crisis no se ocupa a nadie, pues yo creo que es un momento para hacer ese cambio. Yo esto un poco lo veo como la zanahoria, el nacionalismo, el catalanismo. Sabemos. Y lo sabemos los que vivimos, incluso, mira, yo vivo a 30 kilómetros de Barcelona, en la Garriga, pero no es lo mismo defender estas ideas en Gerona, en la Garriga, en Manlleu, en Vic, en la Cataluña Interior, en según qué zonas de Tarragona, que defenderlas en el Eixample de Barcelona. Lamentablemente es así, o en Lleida. Entonces, yo os quiero dar las gracias, y también es importante que empecemos a decir lo que pensamos. Lo digo por lo de antes, por el no ir a votar, el silencio, la omisión. Muchas veces la historia ha demostrado que la omisión a veces es igual de culpable que la acción. Entonces, que no nos pase en Cataluña. Es decir, que por lo menos nosotros digamos y hagamos pedagogía. Yo lo he comprobado personalmente, alguno de vosotros igual lo ha comprobado o todavía no. Cuando hay una reunión de gente y se habla de según qué cosas, sobre todo del tema político, del catalanismo y tal, si hay alguien que dice yo no estoy de acuerdo, normalmente suele salir más gente. Si nadie dice nada, normalmente aquella reunión se acaba con lo que se haya dicho y punto. Lo digo porque es importante. En una asociación de padres, en una asociación de comerciantes, en una asociación de vecinos, donde sea, en un club deportivo. Es decir, es importante, especialmente a nivel local y especialmente en Girona. Porque yo me imagino y conozco un poco la situación en otras poblaciones de aquí de Girona, no tanto en Rosas, y sé que es difícil. Y nosotros sabemos lo que es hacer un acto. No es lo mismo hacer un acto en el centro de Girona que un acto en el centro de Barcelona o en Tarragona. Pero nosotros no vamos a dejar ni un solo palmo de Cataluña sin voz. Es decir, nosotros no vamos a renunciar a que los ciudadanos de Girona nos puedan votar igual que los de Tarragona o los de Barcelona, ni los de Lleida. O sea, que sepáis también que nosotros somos un partido que no nos vamos a arrugar porque alguien nos amenace, nos diga no vengáis aquí como nos han dicho a veces, no. Además yo personalmente como candidato en estas elecciones tengo la obsesión casi de ir, si puede ser, a todas las poblaciones, a todas las comarcas de Cataluña, y a quien no le guste, que no venga. Y a quien no le guste escuchar lo que decimos hoy en esta sala, que se tapen los oídos. Y si quieren venir, ahí estaremos. Es decir, no vamos a dejar de pisar un palmo de Cataluña porque los nacionalistas resulta que dicen que es que Cataluña es suya. Porque yo soy igual de catalano más que algunos de los que defienden esas ideas, y todos ustedes seguramente también muchos, y somos igual de ciudadanos porque pagamos nuestros impuestos igual, y se ha acabado eso de darnos lecciones de catalanidad y de carnets de catalanidad. O sea que yo les animo y os animo a que
digáis lo que pensáis en vuestro trabajo, en vuestra gente. Ya sé que tiene a veces consecuencias desagradables. Yo he perdido, os lo reconozco, más de la mitad de mi agenda de amigos, por decir esto y decirlo públicamente y decirlo en un parlamento. Pero no sé si los he perdido o me he quitado gente de encima, también os lo digo. Porque personas que por una cuestión de ideas distintas dejan de hablarte o te insultan o te tal, a mí, con la otra mitad de la agenda tengo de sobras, ¿no? Y yo creo que eso también tenéis que pensarlo. Es decir, si alguien os puede retirar la palabra, la voz, os puede criticar, os puede tal, pues pasaréis un mal momento a lo mejor en un momento dado. Pero al día siguiente, es decir, quien no quiera asumir... Oiga, yo respeto a los que son nacionalistas. De hecho, socialmente hay muchos ciudadanos nacionalistas. Lo que no puede ser es que yo no pueda decir lo que pienso. Porque ese es otro debate. Tenemos paz. Paz tenemos. Libertad, unos la tienen toda. Otros la tenemos plenamente, la libertad para decir lo que opinamos. Yo tengo mis dudas. Hasta que no demos el paso de decirlo cada día, lo que pensamos, no tendremos todos las mismas libertades. Y cuanto más los digamos y más números seamos, pues lógicamente más nos respetarán también, ¿no? Y yo en eso no quiero ponerme un chip de resistencia, también os lo digo, ¿eh? Tenemos que tener un chip de ir a la vanguardia, de dar el paso adelante, de cambiar la sociedad y de mandarla como la queremos. No de estar a la defensiva y siendo la resistencia. Señores, yo no me considero, ni nuestros compañeros de Ciudadanos, David es la resistencia de algo. ¿Tenemos cara y edad de ser resistencia de algo? No. Somos el presente y también el futuro de Cataluña, de una Cataluña distinta, más abierta, más moderna, mucho más cosmopolita, más receptiva a las personas que puedan venir aquí a trabajar y a montar sus empresas. Eso es lo que representamos nosotros. Y yo creo que aquí en Rosas pues representamos exactamente lo mismo, esa voluntad que ha manifestado Cipri de recuperar también esa apertura y esa visión de Rosas que como comentaba pues se está perdiendo. O sea que yo en ese sentido os animo y os doy las gracias por dar la cara, especialmente a los compañeros que estáis aquí en Girona, que a veces pues sé que es complicado, sé que os cuesta un disgusto, sé que os cuesta que alguien os gire la cara, sé que os cuesta una amenaza, sé que os cuesta tal, pero yo insisto, cuanto más veces lo digamos públicamente, menos será la gente que haga eso, ¿no? Yo quiero hacer una reflexión sobre el señor gobierno. Que me preguntara, antiguamente era muy raro que alguien me diera eso. Entonces, ¿qué le tenemos que pedir a este señor? La memoria histórica de su vida. Porque los catalanes piden la memoria histórica de la República, que nos lo pidieron a Salamanca, y entonces luego que van a venir los indígenas de América a pedirnos la memoria histórica de todo lo que nos trajimos nosotros a la vida también. Es en relación con este señor. No, pero es que has puesto un ejemplo muy significativo, no para Carol, para muchos de tus personajes que tenemos presentándonos, ¿no? La historia debería servir solo para saber en qué nos hemos equivocado y aprender para no volvernos a equivocar. Para eso debería servir la historia y para interpretar nuestro presente. Tanto Carol como Montilla o muchos otros. ¿Cuántas personas? Yo me he encontrado casos, mira, pongo un ejemplo. Ayer antes de la Cataluña No y la ley y el no sé cuántos. Oiga, ¿y por qué no enseña usted el mapa autonómico? Es más fácil, que es el que tenemos aprobado por la Constitución. No sé, digo yo. Es lógico. ¿Y por qué las 7 provincias vascas no quieren enseñar las Icastolas? Es un peligro que la educación se utilice para adoctrinar y para dar ese mensaje. El problema es que lo han hecho bien, llevan muchos años y siempre ha gobernado, gobierne quien gobierne, y esa es la gran tradición de los socialistas, insisto, en seguir haciendo eso. Porque pues yo lo tenía muy claro, pero es que me quedaba Montilla. Pues eso, ese es el ejemplo que José... Y quería ya para finalizar agradecer mucho a Cipri y al resto de los amigos de Rosas y simpatizantes, y muy especialmente a mi Albert por su presencia y a todos nosotros por venir. Muchas gracias.